Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día en A Partir de Ahora, Grupo Jaragua y su labor en el Parque Nacional Jaragua. Y una campaña que este grupo, que hace un trabajo muy valioso, está llevando a cabo. Tenemos dos invitados muy especiales para hablar del tema. Tenemos a Ivonne Arias, directora ejecutiva del Grupo Jaragua, y a Sixto Inchaustegui, biólogo y fundador también del Grupo Jaragua. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bien, qué bueno que estén acá, Ivonne y Sixto. Ahí vimos parte de una campaña que habla del Grupo Jaragua, de quienes aportaron a una labor que ustedes hacen. Pero en este momento ustedes tienen una campaña muy especial. Me gustaría que me expliquen en qué consiste esa campaña. Bueno, saludos y gracias por recibirnos. Esta es casa de ustedes. Igualmente de mi parte, muchas gracias a Acento y a la producción del programa por permitirnos estar aquí con ustedes en este momento. Es un gran honor. Háblenos entonces de esa campaña, por favor. Sí, sabe que el Grupo Jaragua ha sido una institución no cerrada, pero vista por mucha gente como una organización como de científicos y científicas. Y mucha gente se preguntaba así, wow, yo podré ser miembro de esta institución. Tenemos alrededor de, tenemos 101 asambleístas, que son la gente que son miembros del Grupo Jaragua, miembros de la asamblea y que se encargan, ¿no?, junto con el Consejo Directivo de la gobernanza de la institución. Pero nosotros modificamos nuestros estatutos hace poco tiempo y incluimos una membresía que la gente puede hacerse amigo del Grupo Jaragua, se llama la campaña Hazte Amigo o Amiga del Grupo Jaragua, en la cual la gente escoge una especie. ¿De cuál especie tú quieres ser amigo o amiga? ¿Tú quieres ser amigo de la pinchita, un ave o del cuatro ojos, o quieres aportar para el cucú, la cotorra, la mariposa mirabal, o para el zorzal de Vigner, o para un calcalí, una ranita, ¿no? Entonces, la gente en internet accesa a nuestra página y mira dónde está esto de Hazte Amigo del Grupo Jaragua. ¿La página es en internet? Sí, está www.grupojaragua.org. Sí. .org. Sí. Muy bien. Sí, y ahí tú buscas el enlace que trajimos, la información que debe estar en algún momento en pantalla, para hacerse amigo del Grupo Jaragua. Entonces es muy simple, tú llenas un formulario y escoges qué especie es. Y yo siempre digo que la responsabilidad de salvar una especie no se le puede dejar solo al Grupo Jaragua o al Ministerio de Medio Ambiente. Las especies que están en un ecosistema determinado y ese ecosistema dando un servicio ambiental y contribuyendo con lo que nosotros llamamos, se hacen resilientes, o sea que son capaces de aguantar cualquier impacto si están sanos. O sea, ese componente, todo eso que está ahí dentro de ese ecosistema,
es importante, aun cuando la gente piense, bueno, un calcalí, es una ranita, un maquito o esta ave, ¿por qué, no? O una mariposa. O una mariposa, o sea, entonces una manera de apoyar lo que el Grupo Jaragua hace, que no tiene fondos para todo y que recibe la mayoría de sus fondos de fundaciones internacionales, no tanto de aquí, de la República Dominicana, son escasos los ejemplos. Entonces, eso es como una responsabilidad que tú tienes como ciudadana, y te sientes, me imagino que los que lo han hecho, me han dicho algunos, orgullosos de poder apoyar una causa que es la que nos hace a nosotros todos estar conectados. Una causa común, que es nuestra casa, que es el medio ambiente, que es nuestra gran casa, que es esta isla, de la cual nosotros ocupamos un pedazo, o sea. Así mismo es. Don Sisto, ¿cuándo empezó esta campaña? Bueno, esta campaña empezó prácticamente a fines del año recién pasado, o sea que es una campaña prácticamente nueva. Finales de 2017. Finales de 2017. Debo quizás ampliar un poquito más en lo que acaba de decir Ivonne. Claro. En el sentido de que el nombre que se le da a las especies que están en el programa de Hazte Amigo del Grupo Jaragua están vinculados a algún tipo de categoría de membresía, o sea que hay un monto específico que va incrementándose como... Por ejemplo, usted tiene aquí Pinchita, que es un ave. Eso tiene 1.200 y va escalando hasta el caso máximo de la membresía premium, que está en 10.000 pesos. El hecho de que en una especie el aporte sea un poco mayor, ¿tiene que ver con el nivel de peligro que tenga la especie? No se hizo en ese sentido. No. Se hizo básicamente como un motivo fácil de promover las categorías, pero no está relacionado con que esté más en peligro que otra. En ese sentido no hay un vínculo directamente. Exactamente. Pero yo creo que quizás puedo seguir ampliando un poco. Sí, cómo no. Sí. En un sentido de que ya el Grupo Jaragua, que comenzó y de ahí derivó su nombre, trabajando por la implementación del plan de manejo del Parque Nacional Jaragua, pues ya hace tiempo que ha ido ampliando primero a la Reserva de Biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo, que incluye toda la zona de la Sierra de Bauruco y del Parque Nacional Lago Enriquillo, y luego ya trabajamos también en el ámbito nacional. Nuestro foco geográfico principal sigue siendo Jaragua y la Reserva de Biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo, pero como socios que somos los socios nacionales de BirdLife International, que es una de las más grandes ONG internacionales y que se focaliza de manera primaria en la conservación de las aves, hemos trabajado también con las llamadas áreas de importancia para la conservación de las aves, conocidas como ICAS o IVAS por las siglas en inglés, básicamente en el territorio nacional. Y estamos involucrados en muchas instancias de trabajo, de comisiones con el Ministerio de Medio Ambiente y con la sociedad. O sea que, e incluso a nivel ya un poco más internacional también en términos de la región del Caribe. El Grupo Jaragua, además de ser el socio nacional de BirdLife International, también es una de las organizaciones miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la organización más grande y una de las más antiguas, que este año cumple 70 años de existencia y que tiene una gran cantidad de membresía distribuida por todo el mundo. Entonces, con esta campaña lo que queremos es buscar un poco más del apoyo de la sociedad a la labor que hace el Grupo Jaragua, ya que como toda labor, aunque mayormente tiene un alto componente de trabajo voluntario, pero hay gastos, hay costos en los cuales se incurren y por lo tanto necesitamos también el apoyo, pero no solamente por lo que puedan aportar económicamente, sino también por lo que puedan aportar en términos de membresía y apoyo social, que se puede aportar de muchas otras maneras también, que no es solamente con alguna contribución económica. ¿Y cuál ha sido la respuesta del público hasta el momento a esta campaña? En los primeros meses ya teníamos 20 personas afiliadas
y alrededor, sumándole a eso como 10 o 12 docentes. Entonces, esperamos poner más hincapié en estos meses, promoviendo esto, ¿no? Para que la gente entienda que si se hace socia del Grupo Jaragua, si se hace amiga del Grupo Jaragua, tiene oportunidad de participar en defensoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de la biodiversidad. Puede aprender más de la biodiversidad participando con nosotros en cursos, en excursiones. Puede recibir información a través de boletines trimestrales de lo que nosotros hacemos. Puede involucrarse como voluntario en trabajo de campo. O sea, hay una oportunidad y la gente que lo ha entendido se siente muy bien con esto cuando se hacen amigos de grupo. O sea que la respuesta ha sido positiva. Vamos bien. El Grupo Jaragua tiene ya más de 40 años, ¿verdad? No llega a 40 todavía. Todavía. No está tan viejito. No. ¿Qué tiempo tiene el Grupo Jaragua? Bueno, el Grupo Jaragua se formó justamente a raíz de que una vez que se terminó el plan de manejo para el Parque Nacional Jaragua, que se publicó en el año de 1986, por lo que era el entonces Departamento de Vida Silvestre de la Subsecretaría de Recursos Naturales, y con un buen apoyo de la cooperación alemana a través del DED y otras organizaciones internacionales, un grupo de personas, mayormente técnicos, preocupados porque este plan se pudiera llevar a la implementación, buscamos alguna vía alternativa de apoyar al Estado en la implementación de este plan. Y luego de dar muchas vueltas y consultar con mucha gente e invitar a mucha gente, terminamos dándonos cuenta que deberíamos de formar una organización nueva, y así es como surge en el 1987 el Grupo Jaragua, que pasó 2 años trabajando en sus inicios, todavía sin personalidad jurídica, y es en el 1989 cuando ya nos incorporamos legalmente. O sea que desde que se formó 31 años. Legalmente existimos desde el 1989. Sí, ya hay eventos de 29 años, ¿verdad? Sí. Muy persistentes. Sí, muy bien. Quería preguntarle, porque de ahí hasta acá, y sé del trabajo de ustedes, que siempre han estado empeñados, ¿qué tanto hemos avanzado en República Dominicana en la concienciación respecto a la necesidad de proteger nuestras especies? ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque antes de hablar de esta labor, la gente pensaba, como dice Ivonne, bueno, esos son científicos o académicos o personas que les gustan los pajaritos y las mata, pero la gente no tiene conciencia de la necesidad que hoy existe, me parece más, de preservar nuestra naturaleza. Bueno, ayer precisamente tuve la oportunidad, se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, de tener una conferencia en el Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio Jesús Marcano, y resaltaba algunas de estas cosas. En sentido general, se ha avanzado mucho en cuanto a la conciencia de la ciudadanía. Esto por el trabajo que se viene haciendo durante todos estos años y décadas, no solamente del Grupo Jaragua, sino de otras organizaciones similares, también del propio Estado Dominicano, a través de sus instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, el Museo Nacional de Historia Natural, el Jardín Botánico, etc. Pero al mismo tiempo los problemas siguen creciendo. Entonces, algo que a veces no es tan conocido es el nivel de peligro de nuestras especies de la diversidad biológica. Hay lo que se llama la lista roja de especies amenazadas, que es una metodología desarrollada y consolidada a nivel internacional por la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El país hizo su primera lista roja nacional en el 2011, la revisó ahora en finales del 2017 y está en proceso de edición, y el Jardín Botánico hizo todo un libro, una publicación luego de un proyecto de investigación y evaluación sobre las plantas vasculares, además de que se hacen las evaluaciones globales que la hace la misma UICN. Entonces, hay 4 elementos indicadores que son muy preocupantes
porque de 5.500 especies aproximadamente de plantas vasculares que tenemos en República Dominicana, se evaluaron por el Jardín Botánico Nacional un poco más de 1.300 especies de plantas y prácticamente el 24% de las plantas vasculares de la República Dominicana están en peligro de extinción. ¿Por qué se le llaman plantas vasculares? Bueno, eso se usa un término que es básicamente para diferenciarlo de algunos grupos de plantas menores. Son las que tienen un sistema vascular bien desarrollado, que en términos comunes y generales son la mayoría de las plantas. Ya. Pero en términos técnicos se usa para distinguir de algunas plantas inferiores, si le pudiéramos llamar, menos desarrolladas evolutivamente. En el caso de los anfibios, por ejemplo, que se terminó la evaluación global de anfibios a nivel mundial, se encontró que el país que tiene el mayor porcentaje de su fauna de anfibios amenazados es nuestra vecina República de Haití, con el 92% de sus especies. Todos los anfibios son endémicos, son exclusivos de nuestras islas, y en este caso de nuestra isla. Entonces la gente no se sorprende de que los anfibios de la República de Haití sean los más amenazados del mundo, porque conocemos que es un país con muchos problemas ambientales, pero inmediatamente en segundo lugar, los anfibios más amenazados del mundo son los de la República Dominicana, con el 86% de sus especies amenazadas. De manera que la isla de la Hispaniola es la que tiene los anfibios más amenazados de todo el planeta. ¿Y a qué se debe ese problema? Para completar el cuadro, se acabó de evaluar a los reptiles y tenemos también que hay un porcentaje muy alto, de cerca del 40% de los reptiles amenazados. En una lista, la Sociedad Zoológica de Londres, junto con otra organización, saca cada año lo que se llama las 100 especies Edge más amenazadas, y que son especies que se seleccionan no solamente porque estén amenazadas, sino porque representan un alto valor científico, genético y evolutivo. Desafortunadamente, la lista de este año 2018, de los 100 reptiles más amenazados, 9 están en República Dominicana. 9 de 100. Alto, muy alto. Y de esos 9 de 100 hay 3 tortugas marinas que son muy cosmopolitas, pero las otras 6 especies son ni siquiera endémicas de la Hispaniola en general, sino son exclusivas de República Dominicana. O sea que tenemos, todos estos grupos lo que indican es que tenemos un gran deterioro de la biodiversidad y de los ecosistemas. Y esto, las causas principales son la degradación del medio ambiente. La degradación, la fragmentación del hábitat, que muchas veces es debido a agricultura no controlada, expansión de la agricultura. Por ejemplo, el ingeniero José Ramón Martínez, hace un tiempo atrás, en una página web que tiene de geografía física, hizo un análisis de la pérdida de cobertura boscosa en las áreas, dentro de las áreas protegidas, en base a una plataforma que está disponible en internet, que funciona a base de imágenes remotas, y donde se puede estimar la pérdida de cobertura vegetal de cada región o cada país, o incluso de cada subregión dentro de un país, y ve cómo nosotros tenemos que en 10 años que él evaluó, del 2000 al 2014 aproximadamente, un poquito más de 10 años, los principales parques nacionales nuestros, como Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez, Los Haitises, Sierra Bauruco, han perdido 80 kilómetros cuadrados de cobertura boscosa. Pero es para espantarse uno, porque si son zonas protegidas, ¿por qué ocurre esa lesión al área, ¿no? Hay que espantarse. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Bueno, yo también quizás he repetido mucho el hecho de que en el 2009 el Banco Interamericano del Desarrollo, con una misión de varios consultores, para ver cuál era el funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente y su capacidad para llevar a cabo su funcionamiento, llegó a varias conclusiones, pero una de ellas de que el Ministerio de Ambiente no tiene la capacidad necesaria en recursos
para cumplir con la misión que le manda la Ley General de Medio Ambiente. Y básicamente parte del recurso primario, que es financiamiento. Entonces, tenemos un sistema muy reconocido internacionalmente, áreas protegidas, por lo amplio que se ha hecho este sistema, por cubre cerca del 25% de la superficie nacional. Logramos cubrir la meta que estaba señalada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Agenda 2015, en cuanto a protección legal. Pero en cuanto a la gestión eficacia, tenemos todavía muchos problemas, y básicamente por carencias de recursos. Bueno, vamos a poner un puntito ahí. El tema es importante, fascinante, y como dije, debe uno espantarse por lo que está ocurriendo. Vamos a una pausa y continuamos en breve. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos tratando un tema muy, muy importante para la República Dominicana y pienso que para el mundo, porque cuando se trata de las especies, cuando se trata del ambiente, es un asunto que debe importar a todos los seres humanos. Estamos conversando con Ivonne Arias y con Sixto Inchautegui del Grupo Jaragua. Don Sixto nos hablaba, antes de que fuéramos a la pausa, de los problemas que hay con las áreas protegidas, que legalmente se logró una meta, pero hay inconveniente para tratar de que esas áreas en verdad se mantengan protegidas y las especies no sigan o desapareciendo o en peligro de extinción. Usted quería ampliar un poquito, y también, Ivonne, si tú quieres, puede también aportar de por qué tenemos ese problema de áreas que, aunque están protegidas, se pierden parte del área que debe estar con el bosque y bien cuidada. Bueno, el problema es realmente complejo, porque comienza con la tenencia de la tierra, quién tiene o no tiene título de propiedad, y con el uso, digamos, no regulado, porque básicamente, perdón. No, está bien, no que cuando, por ejemplo, hay una recomendación de los científicos y el Estado, el gobierno dice, sí, vamos a declarar esa zona, una zona protegida, y legalmente se procede. ¿Qué pasa con quien tiene título que lo acreditan como propietario de un terreno y queda en un área protegida? Sí, lo ideal es que el Estado te tenga que resarcir, tenga la que declare utilidad pública y le pague. Pública y pague, pero el Estado es mala paga. Entonces, esas son las cosas que a ti te gusta que te digan, ¿verdad? No, a mí no me gusta. Eso no el Estado dominicano, no estamos hablando de un gobierno en particular, parte de los problemas graves de las áreas protegidas es que hay gente que hace muchísimos años han ido heredando tierra dentro de áreas que fueron declaradas sin pagarle a la gente, o sea, sin que mantienen un reclamo o una litis con el Estado. Sin permutar. Exacto. Y eso por un lado. Pero por otro lado también hay gente que aprovechando, pescan en río revuelto y dicen, bueno, como aquí no nadie está poniendo freno a nada, pues yo también voy a usar el área. La usufructúan a pesar de que está protegida. Exactamente. Entonces, un problema grave es que a pesar de todo el esfuerzo de un equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente, de áreas protegidas y de la Dirección de Biodiversidad, primero ni alcanzan ellos a manejar tantos conflictos y tantas áreas. Muchas veces no está en sus manos resolver muchos de los problemas y se ven en situaciones muy, porque uno acusa mucho a veces, la gente acusa mucho, que si el ministerio, que por qué no hace, el ministerio tiene precariedades grandísimas. Lo primero que yo pienso, a propósito de eso que ustedes me dicen, es que una sola área protegida es un terreno amplio. Sí. Y yo pienso que numéricamente, matemáticamente, no es posible para el ministerio mantener eso vigilado 24 horas. Te voy a poner un ejemplo, un área costero marina. ¿Cómo es posible que un parque que tenga 1000 y pico de kilómetros cuadrados, como Jaragua, por ejemplo, los guardaparques se han ido muriendo de 89, 90 años sin ser jubilados,
sin nada, y después cuando se mueren los viejos o los jóvenes, la familia se queda totalmente desamparada, pero que son también muy pocos guardaparques. Y lo que el ministerio alcanza a darles es poco también para la protección. Y, por ejemplo, en la parte terrestre, que parecería ser más fácil, ¿no? Pero imagínate tú, la parte marina, ¿cuánto combustible habría que gastar para patrullar el área? Botes y todo. ¿Y cuántos camajanes? La gente entiende bien eso, ¿verdad? Sí, eso es hay que enfrentar en la parte marina y en la terrestre, que están empoderados y que son del partido o que son amigos de no sé quién, un pobre guardaparque. ¿Tú me entiendes? O sea, eso es una lucha desigual. Y además recordar que no solo existe el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también hay una Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, ¿no? Y una parte de esto sumamente importante es la labor de uno como ciudadano. O sea, hay que denunciar, hay que concienciar, hay que dar la cara, porque las áreas protegidas no son del ministerio ni de las ONGs que trabajamos y de la gente que trabaja en favor de ellas. Es un tema que nos concierne a todos y a todas, porque aparte de todo lo que Sisto ha explicado, de que se hacen estudios y los resultados de los estudios de que el ministerio no alcanza, y además de que se hacen estudios en las áreas y se sabe cuáles son las carencias, pero no pueden ser atacadas, hay muchos otros factores que están independientemente atacando, por ejemplo, lo del cambio climático. Yo digo independientemente, que no es tan independientemente, porque si los ecosistemas tuvieran la suficiente salud para recibir los impactos de cualquier evento, bueno, pues responderían adecuadamente. Pero si están depauperados, si están fragmentados, rotos, sufren las especies que están ahí, que es lo que creo que la gente debería entender más fácilmente, que las especies que están ahí, junto con ese ecosistema, son parte del ecosistema y son lo que nos dan los servicios que nosotros necesitamos, el aire, el suelo donde se cultiva, de lo que depende la comida, el agua sana que deberíamos tener. O sea, si entendemos eso, pudiéramos entender, bueno, ¿y por qué una mariposa? ¿O por qué un lagarto? Sapito. ¿O por qué usted cree que el 100 pies es importante? O sea, nos falta de todo. Realmente. Es que la vida hay que verla como un todo. Exacto. Y si una de las partes tiene problemas, afecta a toda la vida, ¿no? Bien, entonces, y muy interesante todo esto. Vemos entonces, por lo que ustedes me describen, que hay un tema de recursos, que eso ya correspondería, yo diría, más que todo quizás hasta el mismo Congreso, que si los legisladores tienen conciencia y dicen, no, ese es un ministerio que necesita más recursos, pero al mismo tiempo quizás una política que sea transversal, que abarque a otros ministerios, que abarque al Ministerio Público, ¿verdad? En la labor ya de investigación, persecución de quien viole esas normas que protegen las áreas protegidas, y sobre todo la concienciación, la educación. Ahí el Ministerio de Educación pudiera ayudar mucho también. Pero hay que informar, educar, y me perdonan, ambientalmente alfabetizar tomadores de decisiones. Porque tenemos problemas. Yo he oído gente diciendo, pero ¿qué es lo que están cuidando ahí? Espinita y pajarito y... ¿Me entiendes? O sea, que no se entiende. Espero que no sean personas con responsabilidad pública que digan eso. Bueno, Gustavo. La sonrisa suya dice todo. La risa. Bueno, entonces, volvamos a la labor de ustedes, porque yo creo que con lo que ustedes han descrito, la gente entiende más la importancia de que existan organizaciones como Grupo Jaragua, que no es la única, pero que ustedes tienen ya una labor reconocida de muchos años, y por qué están empeñados en esta campaña Hazte amigo del Grupo Jaragua. Vamos a repetir que entonces si entran a la página grupojaragua.org pueden encontrar cómo hacerse amigo del Grupo Jaragua, y que hay varias especies, por ejemplo la pinchita, que es un ave, el cuatro ojos, otra ave, el cucú, está la cotorra, la mariposa mirabal, el zorzal de Bignel y el calcalí, que es el famoso maquito. Sí, si uno divide, que tiene un sonido muy especial. Sí. Si uno divide, por ejemplo, 1,000 pesos entre 12, ¿cuánto da eso? Eso no es nada. Porque es al año. Eso es que se pagaría esa membresía y te daría la oportunidad de conocer mejor
es por lo que tú debes luchar, tu fauna, tu flora. Y yo creo que es una inversión en uno mismo que se hace, porque por lo que estamos hablando, si proteger el medio ambiente y la vida, eso no es un beneficio particular para nadie, ni siquiera para una región, es para todo el mundo, ¿no? Es importantísimo todo esto. Entonces, vamos a hablar un poco específicamente del Parque Jaragua también, recordar lo que ustedes han hecho tantos años y hacen allí. Le dejo la palabra yo creo que, si me permites, antes de entrar de lleno en el Parque Jaragua, yo quería recalcar que la preocupación de proteger la diversidad biológica, que hoy en día se reconoce que estamos viviendo la llamada crisis de la diversidad biológica, porque se están ocurriendo extinciones masivas. La extinción es un proceso normal a lo largo de la vida sobre el planeta, pero es un proceso lento. Y en estos momentos está ocurriendo a una velocidad muy rápida como efecto de la acción directa o indirecta de lo que nosotros hacemos los humanos. Sixto, cuando se habla de extinción normal, ¿en qué lapso de tiempo debía ocurrir, según los estudios? Lo que pasa es que hay, por ejemplo, entre los periodos llamados las glaciaciones y las interglaciaciones, han habido cambios de clima importantes en el planeta, y hay reajustes y readaptaciones. Algunas especies desaparecen y otras van evolucionando. No son largos pero periodos eso a través de periodos de 10.000 años y más de 10.000 años. Ahora mismo la tasa de extinción es muy rápida y se estima que al año se esté extinguiendo un número muy alto de especies en todo el planeta. Los ecosistemas insulares como el nuestro son mucho más sensibles. Y la importancia no solo a nosotros personalmente y emocionalmente nos puede agradar la naturaleza y los pajaritos y las ranitas, pero es un asunto de funcionalidad. Hay bastantes estudios que muestran, por ejemplo, el grupo de especialistas mundiales que trabajó con el proyecto de Jeffrey Sachs de los ecosistemas del milenio. Una conclusión que llegó fue que si no se lograba el objetivo de desarrollo del milenio 7, que era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, no era posible alcanzar ninguno de los otros objetivos del milenio, incluyendo el primero, que es la erradicación de la pobreza. Entonces, trabajar por la conservación de la biodiversidad es trabajar por la conservación de ecosistemas sanos y saludables que puedan darnos los servicios ambientales, como ya tú e Ivonne han mencionado, y que permitan que el país se pueda desarrollar de una manera sostenible y que podamos vivir todos de manera adecuada. Entonces eso es un poco de el porqué de todo esto que nosotros estamos tratando solo tenemos que vernos en algunos espejos. Uno ve que los países que han perdido sus bosques, que están convertidos en desiertos, que no tienen agua, eso es lo que trae pobreza. Entonces, tener un vecino, inclusive un país vecino, que tiene una situación muy grave. Que ya no es ni un vecino, estamos casi todos juntos ya. Bueno, pero, digo el territorio, ¿no? Sí. Que es una tragedia. Una tragedia que se refleja muy claramente en las migraciones, que yo misma digo, bueno, yo no soy pro haitiana ni pro nada, pero si yo fuera haitiana quizás ya estuviera de este lado hace tiempo. No, porque eso casi es un instinto de sobrevivencia. Exactamente, pero también muchas de las cosas que pasan son, tú sabes, en complicidad dominicana, o sea, no es que la gente viene así... ¿Y a qué le están huyendo los haitianos? A la pobreza extrema, porque es que ningún ser humano se va a dejar morir tan fácilmente tampoco. Sí, bueno, eso se ve que hay lugares incluso donde hay fuerte medida de restricción en la frontera y la gente como quiera lo intenta. Sí. Eso es una tragedia, es un drama humano terrible. Un drama. Bueno, entonces, ¿usted quiere decir otra cosa? Con relación a eso que tú has mencionado, hay un libro ya casi se podría decir famoso que se llama Colapso, que lo escribió uno de los grandes pensadores de estos tiempos modernos, que se llama el señor Jared Diamond, que es un norteamericano geógrafo y biólogo, y el libro, que es un libro bastante extenso, él hace un estudio de sociedades que han desaparecido a lo largo de la historia porque han básicamente depauperado el medio ambiente donde vivían. Y comenzando por su estado en Estados Unidos, cómo han ido cambiando las cosas, y estudia y analiza desde sociedades amerindias, los habitantes de la isla de Pascua, y tiene un capítulo dedicado a la Hispaniola, donde precisamente hace la comparación
entre lo que ha pasado ambientalmente en la República de Haití y en la República Dominicana. Y nos deja con una incógnita, porque el libro se llama Colapso, y es si colapsaremos. Porque nosotros tendemos a mencionar, yo recuerdo que en los años que el presidente Antonio Guzmán estaba en sus funciones de presidente, yo tuve la oportunidad de ir a Palacio a una gestión, y había una gran imagen formada a base de imágenes satelitales que se ha hecho famosa y que ha circulado mucho, y que él la tiene incluida, Jared Diamond, en su libro, de la isla donde con imágenes satelitales se veía la frontera marcada por la vegetación. El lado haitiano sin vegetación, el lado dominicano con mucha vegetación. Pero aquí vino, perdón, don Sixto, en la época de Trujillo, de la dictadura, un venezolano que no sé a qué cosa fue que Trujillo le invitó, pero eso está en el libro de Euclides Gutiérrez Félix, que dice que sin corona, no recuerdo cómo que se llama el libro de Euclides. El monarca. Un monarca sin corona. Un monarca sin corona. Y ahí describe ese señor de Venezuela que recorrió la isla en avión y hizo una advertencia a los dominicanos, es decir, que esa deforestación estaba creciendo y que si aquí no se cuidaban los bosques, habría problemas en el futuro. Y eso fue a mediados de los 50. Además, porque somos mucha gente para esta islita. Y en esa época no éramos tantos. Sí. No. Bueno, y eso fue más o menos en los 50, la imagen que yo digo de los 70, al principio de los 70, pero nosotros hemos hecho lamentablemente un trabajo para acercarnos a la situación. No estamos lejos todavía, no estamos tan cerca, pero no nos podemos descuidar. Entonces, eso es algo que tenemos que tener la conciencia de que no se trata, cuando uno, por ejemplo, habla de una especie de anfibio, de rana que está en peligro, eso es un indicador de la calidad de los bosques, porque las ranas de República Dominicana, hay ranas que tienen valor comercial, y de hecho aquí se aprovechan, pero aquí son dos especies invasoras, principalmente la llamada rana toro, o en versión dominicana maco vaca, y son parte de las especies que se usan para las llamadas ancas de rana, y fundamentalmente aquí se comercializa para los mercados orientales y para la exportación a los mercados orientales. Se está exportando. Sí, hace tiempo que se exportan. Simplemente las toman, ¿verdad? Sí, se capturan. O la están reproduciendo en cautiverio. No, es un animal que es una especie invasora. Se puede capturar, o sea, ayudarían a los ecosistemas. Se reproduce rápidamente, que tiene muchos años introducida. ¿Y de dónde viene esa especie? La rana toro es norteamericana. Y vino acá. Y fue introducida, se dice que fue introducida por los Trujillos, al final de la era de Trujillo, que los Trujillos eran adeptos a especies exóticas por varias razones, pero la trajeron porque es un animal comestible y se introdujo y se expandió por todos los ambientes adecuados de zonas bajas húmedas. Los mapaches lo trajeron ellos también. Sí, se exporta. Y en fin, pero la mayoría de las especies, de todas las especies nativas nuestras, no tienen valor comercial. Entonces su amenaza y su peligro es como una indicación de alteración al ambiente y a los bosques donde viven. Entonces, que eso lo hace el ser humano. Eso lo hace el ser humano principalmente. Entonces, el estudio y el conocimiento de la biodiversidad nos permite ver la funcionalidad. Hay un caso, por ejemplo, que ha retomado mucho. Nosotros tenemos muy pocos especialistas en mosquitos. Y la gente, yo recuerdo a mi querido colega y hermano Carlos José Peña, especialista en mosquitos, que cuando éramos estudiantes decía, ¿de qué vamos a vivir? Nosotros vamos a salir con una clave dicotómica por la calle y tú vas a ir voceando, identifico su maco y yo le identifico su mosquito. Sin embargo, eso ha adquirido un valor muy importante porque los mosquitos para el ciudadano común todos se parecen. Sin embargo, hay una gran diversidad de especies de mosquitos diferentes. Y un mosquito muy parecido a otro puede transmitir enfermedades tan graves y tan problemáticas como el dengue, la chikungunya, la zika, y otras muy parecidas no. Entonces, si no conocemos, los mosquitos también se reparten en los nichos ecológicos. Hay mosquitos que pican de noche, hay mosquitos que pican de día, hay mosquitos que pican al atardecer. Entonces, si no conocemos a esa fauna tan particular de mosquitos, vamos a estar haciendo una lucha a ciegas cuando vienen las grandes epidemias.
podemos estar combatiendo especies que no nos estén transmitiendo nada y no combatiendo las especies que sí, o no de la manera más eficaz. Pero es muy interesante. Entonces, el conocimiento de la biodiversidad tiene muchos aspectos. Hay aspectos también de la diversidad, de no solamente nuestra diversidad endémica, sino también de los recursos alimenticios. Cada vez más se ha ido homogenizando la variedad de especies por las cuales nos alimentamos, no solo los dominicanos, sino la población mundial, y que pone en riesgo la capacidad de sobrevivir ante cualquier nueva enfermedad emergente. Los organismos que varían, mutan y evolucionan con más facilidad son los microorganismos, las bacterias y los virus. Y cuando vemos que se habla de enfermedades emergentes, son enfermedades o que se mantenían reducidas en espacios y poblaciones muy pequeñas, y luego algún factor las favorece y se expanden y se convierten en un gran peligro, o incluso son enfermedades nuevas que van surgiendo. Entonces, para todo eso hay que tener un buen conocimiento del manejo de la variabilidad genética de las poblaciones y de las especies. Y de los cambios del clima también, porque muchísimas especies que están propagándose en el mundo tienen que ver con que se le ha favorecido un clima determinado, entonces puede vivir ahí. Cuando la gente, uno le dice de la importancia de la cucaracha, no la que está en la casa dañina, sino que las cucarachas en vida silvestre son sumamente útiles y el 99% son buenas para el ecosistema porque son polinizadoras. La gente dice la cucaracha, o sea, porque la gente cuando le dicen cucaracha entiende que es esa, la que tú coges una chancleta de esa y taquiti, ¿entiendes? Entonces nos falta mucho por aprender. No hay ninguna expresión de la vida que esté de más. Toda expresión de la vida es útil, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. Ya cuando retornemos, sí quiero que entremos hablando de la labor, de lo que es la zona donde está el Parque Jaragua, la labor de ustedes ahí y la importancia que tiene esa zona protegida. Vamos a la pausa. Bueno, y no llegamos a... Muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando con Ivonne Arias y Sixto Inchautegui, ambos biólogos y parte del Grupo Jaragua, una entidad que hace una labor excelente en el cuidado del medio ambiente y en la concienciación y educación del pueblo dominicano respecto a la importancia del medio ambiente. Bueno, pasemos a hablar un poco del Grupo Jaragua y de paso hablar de la importancia que tienen la zona de amortiguamiento donde hay una zona protegida. Del parque, tú dices, ¿no? Del grupo. Sí, del parque, sí. ¿Qué es una zona de amortiguamiento donde existe un área protegida? La zona de amortiguamiento se hace con el propósito de tener un espacio, una franja, entre el límite donde comienza una área protegida como un parque nacional y donde no hay ningún tipo de gestión de esa área con estos objetivos. En el sentido de que, por ejemplo, si el límite de un parque nacional fuera una línea básicamente, y usted pone al lado inmediatamente una industria, por ejemplo, de producción de caliza donde tiene que dinamitar, pues va a tener un impacto dentro del área protegida y no es compatible. Entonces, por eso se establecen la naturaleza no conoce de fronteras, ¿no? Sí, y por eso se establecen franjas donde el tipo de actividad debe ser intermedia entre las zonas protegidas y las no protegidas, de manera que haya un gradiente y se vaya de lo no protegido a la zona de amortiguamiento a lo protegido. Entonces, por eso es el nombre, porque por eso es el nombre, amortigua y en inglés buffer, o sea que sí. Amortigua y no deja que ese impacto llegue directo al centro, que es el núcleo, donde está lo más importante. Por ejemplo, se tiene especificado una cierta cantidad de kilómetros que debe haber. Lo que pasa es que, por ejemplo, el modelo de gestión, uno de los modelos de gestión más antiguos que utiliza el criterio de zonas de amortiguamiento es precisamente el de reservas de biosferas, que es un programa, el programa MAP de la UNESCO, que tiene ya más de 40 años,
y tiene ese modelo donde las áreas protegidas son las zonas núcleo, las zonas de principal protección, y se trata de que haya un desarrollo sostenible en las zonas intermedias entre las zonas núcleo. Pero esos espacios son variables, depende del ecosistema, porque se puede extender mucho una zona árida o una zona muy húmeda, y la gestión de esa zona varía dependiendo de sus características climatológicas, y sociales, socioeconómicas, y por lo tanto no es mecánica. La ley nuestra tiene una zona de amortiguamiento, digamos, por defecto, que es automática para todas las áreas igual, y esa básicamente eventualmente deberá fortalecerse, porque no necesariamente es igual. Primero, es un área relativamente estrecha, y segundo, puede variar mucho dependiendo de cada área. Lo único que naturalmente también es un trabajo de decidirse a trabajar o dedicarse a trabajar para establecer con mayor adecuación las áreas de amortiguamiento de cada área protegida. Cuando el Parque Nacional Jaragua se estableció, y yo siempre aclaro que nosotros no participamos de manera voluntaria en los trabajos del plan, y como técnicos que éramos en ese entonces del Museo Nacional de Historia Natural, pero no fuimos los que llevamos la direccionalidad, pero creo que es uno de los mejores planes de manejo que se ha hecho técnicamente en la República Dominicana. Y tanto la tenencia de tierra, que fue Santiago Peláez quien trabajó, y que lo que conocemos le reconocemos esa labor, que hay un mapita muy pequeño dentro del plan de manejo, pero que tiene las parcelas de las tenencias de tierra, y cuando se hizo el plan de manejo y la delimitación del plan de manejo de Jaragua, se tomó expresamente aquellos espacios que tenían propiedad privada y comunidades, y se sacó, no se incluyó en los límites. Por eso el parque, los límites son más o menos irregulares. Y en ese mapita están ahí las parcelas que eran terreno propiedad del Estado. O sea, todo lo que se hizo después de ahí fue después que el área era declarada Parque Nacional. Y la utilidad de eso es que una vez aparece un gentío, como digo yo, diciendo que es dueño del parque y de Bahía de las Águilas, que es parte del Parque Nacional Jaragua, entonces hubo como demostrar que realmente cuando el parque se declaró, no tenía esa gente ahí. Sí, que eran terrenos todos de propiedad pública. Eso ha pasado en algunos casos con terrenos que sí han tenido propiedad o usufructo, en otros no, pero ha pasado en parte de las principales áreas protegidas nuestras, porque yo tuve la oportunidad primero de conocer a Valle Nuevo desde cuando yo era niño, segundo de participar en la comisión que amplió las áreas protegidas del país después del 1974, la comisión que trabajó, que en ese momento la coordinó Eleuterio Martínez con Valle Nuevo, y además de trabajar desde el museo en investigaciones, y en Valle Nuevo no había manzanas, no había frutas exóticas, no había hierbas exóticas, no había peces exóticos cuando se declaró Parque Nacional, no había agricultura. Yo eso lo conocí y lo viví directo, o sea, a mí nadie me lo contó. Está pasando también con lo que está pasando con el Parque Nacional Sierra de Bauruco, ya dentro de la Reserva de Biosfera, con todas las grandes extensiones de siembra de aguacate dentro de los límites del parque. Entonces, hay muchos problemas. Los haitíes es otro caso. Yo digo un poco satírica y tristemente que los haitíes es un parque que flota, porque con un proyecto que hubo del Ministerio de Ambiente, que todavía no era ministerio, sino Secretaría de Medio Ambiente y anterior, y con la cooperación de Naciones Unidas y el Fondo GEF, había un consorcio, un FUCONEL, que estudió los problemas del Parque Nacional Los Haitíes, y subsecuentemente se ha seguido estudiando. Cuando uno mira los mapas, los límites de los haitíes se mueven. O sea, cada ciertos años los límites se han ido moviendo, dependiendo de las presiones, dependiendo de los requerimientos, y todavía seguimos. Yo tuve la oportunidad ahora hace un año y pico con el recién saliente ministro de Medio Ambiente de hacer una presentación en la Academia de Ciencias y ver cómo todavía 50 años después los límites se siguen moviendo, y es por la
dificultades de consolidación de estos límites de manera práctica y operativa. Y es bueno, porque eso iba a preguntar ahorita, si ciertamente a veces aquí hay intereses de alguien que se le antoja que en un lugar pueda hacer tal cosa, vamos a poner un hotel o lo que fuera, entonces busca la manera de convencer. Sí. Y entonces se traza el mapa y le dan una vuelta. Pero ahí hay un truco. La naturaleza puede hacer eso. O sea, ¿cómo no puede hacer una excepción? Decir, bueno, todo esto es protegido y en el medio aquí se puede hacer cualquier cosa sin que haga daño. ¿Es posible eso? No, ahí hay un truco muy ¿Cuál es el truco? Muy fácil de descubrir. Y es que cuando en un área la reducen, la parte que fue decidida por técnicos que conocen cuál es el valor de los ecosistemas y de los hábitats que deben estar dentro de esos límites. Entonces el truco es que le quitan eso de valor, porque lo quiere alguien, y lo ponen más grande. Eso pasó con Jaragua y con los haitises también. Entonces dicen... Como quien dice, mira, te estoy ampliando. Sí, pero ¿por qué que se quejan? Los biólogos sí son complicados, porque está más grande ahora, más grande, entrando o sea, cualquier cosa, ¿me entiendes? Sin ningún criterio del valor del ecosistema. Entonces, una permuta sí, engañosa. eso nosotros, yo creo que hicimos quizás el primer estudio de permuta, porque se ofreció y en parte se hizo en su momento con lo que era la ideal dominicana, que estamos hablando del Parque Jaragua. Del Parque Jaragua, estaba trabajando ya en exploración y explotación dentro de los límites del parque. Entonces ellos ofrecieron un terreno al norte, pero lo que hay que saber es que cuando uno está permutando terrenos, uno no está permutando superficie de terreno pavimentada, que todo concreto por concreto, ni tierra roja por tierra roja, son ecosistemas y hay que ver qué es lo que se está permutando y en qué estado de conservación está. Entonces, sí, como dice Ivonne, eso puede ser un poco engañoso cuando te ofrecen, pero ahora va a tener más superficie, no es solo superficie, eso lleva a otro tema también, que es el de la cobertura vegetal, que en parte mencionamos, cobertura boscosa. El país ha aumentado su cobertura boscosa, pero si uno ve el último informe de hace 2 o 3 años atrás de la cobertura boscosa del país, del Ministerio de Ambiente, vemos que hay algunos tipos de bosques que han aumentado de manera importante, pero no es solamente los porcentajes, sino es la calidad de bosque y qué tipo de bosque. Entonces bosques de los más críticos, como los bosques nublados, realmente han disminuido, están disminuyendo, los manglares están disminuyendo. Entonces, si bien por un lado aumenta la cobertura boscosa, que ese es un tema muy discutido, porque depende, si uno toma en cuenta todo lo que se ha reforestado, sí aumenta y depende con qué se está reforestando. Entonces, ese es un tema también que aquí necesita mucha educación, porque el bosque primario es casi irrecuperable. Una vez que se destruye un bosque, toda la cantidad, es una infinidad y multitud de especies de macro y microorganismos que viven asociados, que interactúan, que producen un resultado, y cuando eso desaparece, la restauración ecológica en sentido estricto es tratar de llevar a un bosque a su condición primaria o más parecida a la primaria. ¿Y es posible eso? Eso se puede lograr hasta cierto punto, aproximárselo más, pero cuando uno simplemente reforesta, y reforesta con una sola especie, y más si es una especie exótica, no se recupera, se mantiene cierta funcionalidad del ecosistema, pero no es lo mismo, no se puede suplantar bosque natural por bosques reforestados. ¿Y qué tanta conciencia tenemos aquí en el país? No hay mucha porque cosa. yo veo, y como una labor hasta bonita que promueven las empresas, que dicen, empleados de tal cosa, y fueron y plantaron tantos árboles. Y después primero no averiguan mucho, yo creo que ahora un poquito más, porque de verdad le hemos hecho mucha oposición a la reforestación loca. No es que no se reforeste, que nosotros creemos en la restauración de los ecosistemas, en la restauración ecológica. Porque una cosa simplísima que deberíamos entender todos y todas es que la fauna y la flora evolucionaron juntas. Entonces, si tú siembras cualquier cosa, y ahí había un bosque, como explica Sisto muy bien, original, y eso se desapareció y tú vas y siembras cualquier cosa, tú ni estás aportando a la conectividad de los ecosistemas, ni estás ayudando a que esas especies vuelvan ahí. Es decir, o no está ayudando a esa área de residencia. De bosque, el albergue de cierto tipo de especies animales.
Claro. Si le quitan ese bosque, entonces ya esa especie que están expulsando de ahí. Fragmentando totalmente, rompiéndole. Cada ecosistema tiene, por ejemplo, las escuelas europeas son de las escuelas que primero o que más estudiaron la fitosociología. O sea, el conjunto de especies de plantas, de árboles que hay en un ecosistema no es al azar, sino que depende de una serie de factores y varía dependiendo de cada ecosistema. Entonces, y aquí no está regulado el ejercicio que puede tener muy buena intención de sembrar árboles. No debería haber ciertas normas, aunque alguien quiera inclusive comprar plantas y decir vamos a sembrar, ¿debería regularse o está regulado eso? No, es que a veces ni siquiera está el plan de que debe haber viveros de X tipo, con cierta calidad, con tantas especies. Eso no es tan fácil tampoco, pero eso es una tarea pendiente. El botánico ha hecho muy buen trabajo, pero se necesita en todo el territorio nacional viveros que tengan. El botánico incluso apenas recibe recursos, sí, es una institución que no tiene tantos recursos. Sí, los viveros deberían tener por zona las plantas que necesita ese sitio para que sea restaurado, porque una de las cosas con las que tenemos problemas es con la conectividad. Cuando se rompe esa conectividad, pues tú rompes lo que es el ir de un lado a otro de las mismas especies, afecta su reproducción, o sea, tiene serios problemas. ¿El Parque Jaragua se ha mantenido? El Parque Jaragua se ha mantenido bastante. Una de las razones por la que el Parque Jaragua pudo ser el Parque Jaragua es, si se quiere, por su inhospitalidad. O sea, cuando uno mira... Inhospitalidad, realmente. Si uno se da cuenta, la zona básicamente es la cuenca del río Pedernales, que es una zona en general muy árida y que fundamentalmente tiene un solo río de agua dulce, que no es tampoco el Amazonas ni el Orinoco. La zona no quiere decir que está dentro del parque el río, ¿no? No, pero es una zona que es muy agreste. Una parte importante del parque es de las formaciones llamadas, cacalizas llamadas dientes de perro. O sea, que son zonas que no fueron no es tan fácil para que el ser humano pueda deambular por ahí. Él se cuida bastante, no es solo el principal atractivo, y es precisamente lo que ha dado el gran conflicto y ha hecho tan popular a Bahía de las Águilas, son precisamente sus playas, que son playas pristinas, y están dentro de la zona que ecológicamente corresponden a Monte Espinoso subtropical, que es la zona con menos lluvias al año, y eso es precisamente lo que quiere el sector turístico, que la gente tenga los menos días de lluvias al año posible, claro, porque el turista viene a buscar sol y playa, el sol, y cuando llueve, pues obviamente que no le favorece. Bueno, ya tenemos que irnos, pero vamos a repetir entonces esta campaña Hazte Amigo del Grupo Jaragua, que se puede acceder a esta campaña a través de la página grupojaragua.org, ahí con pequeñas contribuciones económicas, pero lo más importante es el apoyo que se dé a esa labor del Grupo Jaragua en la protección de especies de la República Dominicana. Muchísimas gracias a Ivonne Arias y a Sixto Inchautegui. Hemos aprendido mucho, como siempre, con ustedes, y yo creo que los amigos televidentes también han aprendido mucho. Y ya saben, hay que dar apoyo a Grupo Jaragua y a todas las entidades que, como este grupo, trabaja de manera seria y durante tantos años por la conservación de nuestras especies, que es conservar la vida. Muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV. Muchas gracias.